Paz de Cristo, amados hermanos, amigos que nos escuchan, buenas tardes. Este día quiero invitarlos a abrir la Biblia, la bendita palabra de Dios, en Mateo capítulo 25, en el versículo 14. Mateo 25, 14 dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que le había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos en el nombre de Cristo. Señor, gracias por tu bendita palabra. Una vez más nuestra alma está sedienta, está hambrienta de oír tu justicia, de oír tu palabra santa que edifica nuestro ser. Que este día, Señor, nos sacie, que este día nos llenes con el alimento espiritual de tu palabra, y que esta parábola de los talentos sea de grande edificación y bendición para todo nuestro ser. Bendice tu iglesia hoy y siempre. Bendice a todos los amigos que principian en oír tu palabra. Que esta palabra ilumine y alumbre su corazón y guíe sus pasos hacia tu presencia. Señor, que tu presencia satisfaga, que tu presencia, Señor, dé alivio y descanso, que tu palabra traiga bendición a nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesucristo, Señor, usa mi vida para honrarte y glorificarte, para edificación de tu pueblo, para salvación de las almas. En el nombre bendito de Jesús,
gracias te damos. A ti sea toda gloria desde ahora y para siempre. Amén, amén. Amados hermanos y amigos que me escuchan el día de hoy, quiero compartir con ustedes, ¿verdad? El tema, los talentos, los talentos. En Mateo 25:14, nosotros encontramos que nuestro Señor Jesucristo una vez más empleó o una vez más usó el método de las parábolas. Y las parábolas, que quiere decir semejanza o una forma de enseñar a veces no fácil de entender, una forma en el que se usa lo conocido para explicar lo desconocido. Este día, en esta escritura de Mateo 25:14, quiero explicar lo que el Señor quiso explicar a la iglesia de todos los tiempos acerca del trabajo que Él ha dejado o que Él nos ha encomendado a todos sus hijos que formamos parte de la iglesia de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Y luego que nosotros entendamos y comprendamos cómo es el ejemplo parecido que el Señor empleó en esta escritura para explicarnos a nosotros que la iglesia no es de nosotros, la iglesia es de Él. Fue Él el que edificó su iglesia. Él le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Pablo dice en Hechos, allá por el capítulo 20 a los de Efesios, la iglesia la cual Él ganó con su propia sangre. Así que la iglesia no es de ningún hombre. La iglesia es de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida en la cruz para salvarnos y para redimirnos, para comprarnos a precio de sangre. Él es la cabeza de su iglesia y la iglesia somos su cuerpo. Así que quiero compartir y explicar este tema, esperando sea de grande edificación para nuestra alma. Una de las razones, el por qué quiero explicar esta parábola de los talentos, es porque hay personas que en ocasiones usan textos de esta parábola para decir que si nosotros somos infieles en nuestra vida cristiana, como quiera Dios nos va a llevar al cielo y como quiera Dios nos va a llevar a la gloria, dando ellos una mala interpretación a la escritura. Aquí no está diciendo que si en poquitos nosotros somos fieles, que Dios nos va a poner a la gloria. Aquí está hablando de algo muy diferente, pero ya son varias personas con las que yo he platicado que ellos le dan una explicación o una interpretación para decir que aunque nosotros andemos mal o aunque nosotros los cristianos hagamos cosas malas, aunque seamos poquito fiel, dicen ellos, como quiera, Dios en su misericordia y en su amor nos va a llevar a la gloria. Pero eso no es lo que aquí explica este capítulo. Así que primero quiero decir, amado hermano y amigo, que el Señor puso este ejemplo para explicarnos acerca de que cuando Él se fuera a los cielos, Él iba a dejar el trabajo de la iglesia en manos de hombres, en manos de personas, en manos de servidores y de servidoras, porque también hombres y mujeres fuimos llamados para servir a nuestro Señor Jesucristo, para servir en su obra que es la iglesia y para edificarnos los unos a los otros. Entonces, primero quiero explicar lo de talento. Un talento del latín talentum y del griego talantón, que significa una moneda que se usaba como cuenta de unidad. También un peso.
algo que se usaba para peso o para pesar. Entonces, tanto los griegos como los romanos, tanto los egipcios como los babilonios, en tiempos pasados, ellos usaron la medida o la moneda del talento. Nos dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesús puso esta parábola, hizo mención acerca, ¿verdad?, de los talentos. Entonces dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y el de 5 ganó otros 5, o sea, los 10 talentos. Y el de 2 ganó otros 2 talentos. Y el que le dio 1, lo enterró en tierra. Talento también, ¿verdad?, es una moneda, también es dinero, también significa bienes y también significa inversión, algo con el que se puede invertir o trabajar. También talento, en su segunda definición, es inteligencia, la capacidad para entender las cosas, la capacidad que tiene el ser humano para aprender muchas cosas. También talento es aptitud, que es la capacidad que tiene el ser humano para desempeñar o para desarrollar algún trabajo o alguna función, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, una persona con talento es una persona apta, preparada para una determinada profesión o para un determinado trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. En el tiempo de que se habla de estos talentos, nuestro Señor Jesucristo mencionó 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. Un talento en nuestra actualidad equivaldría a $6,600. O sea que el que recibió un talento recibió $6,606 aproximadamente. El que recibió 2 talentos recibió una cantidad de $13,212. Y el que recibió 5 talentos recibió aproximado en este tiempo en dólares $33,030. En el Nuevo Testamento, ¿verdad?, un talento equivalía a 58.9 kilogramos, ya fuera de plata. Ya el oro es más fino, es más caro. Entonces nos dice la palabra del Señor que el Señor Jesús dijo: porque el reino de los cielos es como un hombre que llamó a sus siervos y que yéndose lejos entregó sus bienes. Acuérdense, entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Dice, conforme a su capacidad, dando a entender que se da conforme a la capacidad, conforme a la inteligencia que tiene cada persona. Aquí miramos 3 niveles: 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. O sea que Dios da conforme a la capacidad que tiene la persona. Entonces nos dice la palabra que estos siervos, ¿verdad?, el que te recibió 5 fue y ganó otros 5. Fue y negoció y ganó otros 5, haciendo un total de 10 talentos. El que recibió 2 talentos también fue y negoció y trabajó y sumó otros 2 talentos. Ya era un total de 4. Pero también dice la Biblia que el que recibió 1 talento fue y cavó en la tierra, fue y hizo un hoyo y lo enterró, fue y lo escondió y allí lo mantuvo escondido por el miedo, por el temor
por no perder ese talento, ese dinero, esos bienes que le pertenecían a su señor. Entonces dice la palabra que después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos, o sea, le pidió cuenta de lo que él les había dado en sus manos para trabajar. Nos dice la palabra que llegó el primero y le dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5. El Señor Jesús le dijo a esta persona: bien, como diciendo, qué bueno, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esto significa, amados hermanos, que este siervo era bueno y hizo lo correcto. Se puso a trabajar, se puso a negociar y se puso a duplicar lo que se le había entregado. Entonces, cuando dio cuentas, él es una persona o fue una persona que hizo más de lo que se le había dado, hizo más de lo que se le había encargado o de lo que se le había encomendado. Entonces, eso que el Señor de este siervo le dijo: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esto significa que la persona fue fiel, fue constante, perseveró en el trabajo que se le había encomendado. Cuando una persona no continúa y no persevera y no termina el trabajo que se le ha encomendado, eso es infidelidad. Eso es dejar, eso es abandonar el trabajo, eso es dejarlo a media. Entonces este hombre, buen siervo y fiel, terminó su labor, terminó su trabajo, llegó hasta el día que tenían que entregar cuenta y dio cuenta y rindió y dio informe de lo que se le había dado y ganó lo doble de lo que había recibido. Entonces el Señor de este siervo le dice: entra en el gozo de tu Señor. Muchos piensan que está diciendo entra al cielo, pero lo que estaba diciendo aquí el padre de familia es: entra en la alegría que yo tengo, o alégrate como yo estoy alegre, porque me has dado ganancia, me has producido. Entonces le está diciendo: entra y alégrate porque vas a recibir tu recompensa. Eso es lo que el Señor estaba diciendo, que iba a darle su recompensa por su buen trabajo y porque había sido fiel. Nos dice la palabra que también llegó el que había recibido 2 talentos y también vino y le dijo, ¿verdad, Señor? 2 talentos me diste, pues he ido y he ganado otros 2 talentos. Aquí tienes. Y el Señor le dijo lo mismo de lo que le dijo al de 5 talentos. Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. También felicitándolo por su buen trabajo, porque perseveró, porque continuó, porque terminó el trabajo y porque no lo dejó a media y le dio resultado, le dio ganancia, y por eso le dice: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Quiero explicarte, hermano, que no le hace o que no importa qué tanto a veces nosotros pensamos que hacemos en la obra del Señor. No importa qué tantos años servimos y trabajamos en la obra del Señor, delante de los ojos de nuestro Dios siempre será poco. Porque por más que digamos que hacemos y que nos esforzamos y que
luchamos por trabajar en la obra de Dios, delante de Dios siempre será poco, porque solamente vamos a hacer lo que Dios nos ha encomendado. Por eso el Señor en una ocasión le dijo a sus discípulos, cuando hayan terminado de hacer lo que se les ha mandado, decid, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, eso hice. En otras palabras, no hice más de lo que se me encargó hacer. No fui más allá de lo que se me pidió hacer, solamente hice lo que me dijeron. Entonces, para ser un siervo útil, hay que ir a veces más allá de lo que se nos ha encomendado. Un ejemplo de ello es cuando se nos da un trabajo y luego en 4 horas lo terminamos y pues no podemos estar 4 horas dando vueltas para un lado y para otro, como hacen algunos o hacen muchos que se esconden en sus trabajos. Entonces el buen trabajador va y le dice a su jefe, ¿sabes qué? Ya terminé todo lo que me dijiste que hiciera, ¿qué más quieres que haga? Entonces a veces el patrón le dice, mira pues ponte a hacer esto, ponte a hacer aquí, ayúdale a fulano, ayúdale a sutano, y entonces uno va y hace eso. Entonces eso es hacer más de lo que a veces se nos pide. Entonces al de 5 y al de 2 talentos, el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y esto significa, amados hermanos, que si en el trabajo que se nos encomienda, aunque sea poco, tratamos de hacerlo con eficacia, tratamos de terminarlo, tratamos de llegar hasta el final, entonces produciendo y dando resultado, entonces Dios nos va a dar un trabajo más grande. Y si en ese trabajo lo desempeñamos con eficacia y también nos esforzamos trabajando, haciendo lo mejor que se puede, llega el fin de año, se terminó ese trabajo, ese puesto, ese talento que se nos dio en la iglesia y lo hicimos hasta el final con grandes resultados, entonces se nos va a dar otro trabajo mayor para desempeñarlo en la iglesia. Y por eso es que todos los que hacemos algo en la obra de Dios, nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres, porque somos parte del trabajo y de la obra del Señor, y hay alegría en nuestra alma, hay alegría en nuestro corazón, porque hemos hecho lo que el Señor nos dio, nos encomendó, lo que el pastor a veces le dio al líder, le dio al encargado de hermanos, de hermanas, de jóvenes, de grupos, etcétera. Y cuando se hace el trabajo, hay esa alegría, hay ese gozo. Pero también, mira, dice aquí que también llegó el que había recibido un talento. Y mira la excusa que él puso. Le dice, Señor, te conocías que eres hombre duro, o hombre estricto, o hombre delicado, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Entonces uno de los obstáculos para servir uno en la obra del Señor es el miedo. Tenemos que ser valientes y dejar el miedo a un lado. Por miedo mucha gente no hace nada. Por miedo a qué dirán, por miedo a la crítica, por miedo a la murmuración de que siempre va a haber gente que piensa que ellos pueden hacerlo mejor. Siempre habrá gente que piensa que si ellos fueran, dicen mucho, si yo fuera el pastor, si yo fuera el ministro, si yo fuera el que dirige los cultos, si yo fuera el presidente de los hermanos o de los varones, si yo fuera el presidente de la presidenta de las hermanas, dicen muchas hermanas. Si yo fuera, el asunto es que no son, el asunto es que no tienen esa oportunidad de hacerlo y a veces son puras excusas, pretextos. Entonces este hombre dice, porque tuve miedo. Entonces el miedo que tenía este personaje era perder lo que se le había dado. Y por eso dice que fui y lo escondí y dice, pero aquí tienes lo que es tuyo. En otras palabras, estaba justificándose.
mira, no te traje ganancia, no producí nada, no trabajé todo este tiempo, no hice nada, pero tampoco perdí lo que tú me diste, aquí te lo traigo. Entonces el Señor le dice, ¿verdad? Y le llama y lo reprende y le dice, si me conocías, que trato de recoger donde no sembré, y si sabes que yo ciego donde no sembré, dice, ¿por qué no diste mi dinero a los banqueros? Y así yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. En otras palabras, hubiera recibido lo mío con ganancia. Entonces esto enseña, amados hermanos, que se requiere y se pide de nosotros que produzcamos, que demos y que produzcamos para la obra del Señor. Miren lo que dijo el Señor a este siervo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Allí miramos que le dio su calificación y le dijo siervo malo y negligente, en otras palabras, necio, decimos en El Salvador, haragán, dicen en otras partes del mundo perezoso, porque realmente por perezoso, por necedad, no hizo nada con lo que se le había entregado. En vez de eso fue y lo escondió en tierra y tuvo miedo perderlo y mejor lo enterró. Entonces, esto nos explica a nosotros que debemos de esforzarnos para trabajar y hacer lo que se nos ha encomendado, producir y sacar ganancia para el reino de Dios. Le dijo el padre, o le dijo el hombre a este siervo, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí nos explica que si a alguien se le dio un trabajo en la obra del Señor y por miedo y por negligencia no quiso hacer nada, se pasó todo el año, no hizo nada, llegó diciembre donde ya se entrega el trabajo y no hizo nada, pues nadie le va a querer comisionar o nadie le va a querer entregar o darle la oportunidad de otro puesto, de otro trabajo de la iglesia si no hizo nada. Así de fácil. No va a haber confianza para ponerlo a trabajar en la iglesia o en un departamento o en un talento porque la persona no hizo nada. Pero el que se le entrega un trabajo, un oficio, un talento al principio de año, llega diciembre, lo entrega con gozo, con alegría, diciendo aquí está lo que se me pidió y pues hice todo esto para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y estamos dispuestos a seguir sirviendo en la obra, estamos dispuestos a seguir trabajando, estamos dispuestos a obedecer en lo que se nos pida, queremos que la iglesia avance, queremos que la obra de Dios continúe y pastor, aquí estoy para lo que se ofrezca. Entonces cuando una persona es un siervo así como lo que estoy mencionando, todos los pastores pues van a echar mano y le van a confiar en el siguiente año un trabajo mayor, un trabajo mejor, porque la persona ha demostrado capacidad para ser fiel en lo poco, en lo que se le ha encomendado. Al encomendársele más, se va a cumplir lo que el Señor dijo. Al que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Así que, amado hermano, si quieres saber por qué a veces algunas personas activaban en la iglesia y de repente están sentados, si quieres saber por qué será, es porque no trabajaron el talento. Lo enterraron, lo escondieron y no hay otra respuesta.
la razón por la que algunas personas andaban muy activos, ayudando y sirviendo, y de repente están nomás sentados en los templos, en las congregaciones, es porque no hizo el trabajo como manda el Señor. A veces empezaron el trabajo y a los 3 meses renunciaron. Otros empezaron su trabajo y a los 6 meses o 9 meses desanimados lo entregaron. Y a veces muchos llegan hasta final de año, pero no hacen nada. Entonces llega un momento en que tienen que rendir cuenta, y pues en ocasiones estas personas entierran el talento, entierran el don que Dios les ha dado, y por eso ya no se les puede a veces usar para encomendarle otros trabajos mayores en la iglesia, en la obra de Dios, porque no han mostrado esa fidelidad que se requiere, ser constante y perseverar y llegar hasta el final. Una persona que deja el trabajo a media y que no termina lo que empieza, pues nadie le quiere confiar por irresponsabilidad. Pero cuando la persona es responsable y se esfuerza y lucha y trabaja por hacer el trabajo que se le ha encomendado, llega el momento de dar cuenta, de entregar ese trabajo, y lo hace con gozo, con alegría, porque lo hizo para el Señor, lo hizo para su obra, lo hizo para edificación de su iglesia, de su cuerpo, de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Alguien diga gloria a Dios y alguien alabe y bendiga el nombre del Señor. También dijo este hombre al siervo malo y al siervo inútil. Dijo: al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando una persona no hace nada en la obra de Dios y no trabaja en la obra de Dios, normalmente lo único que hace es estar criticando, estar cuestionando, estar murmurando de todo lo demás que se hace en la iglesia, y por estar en una actitud de indiferencia, que no apoyan, que no respaldan, que no quieren hacer nada, muchas de estas personas a veces terminan en el mundo. Muchas de estas personas se salen de la iglesia, se salen del camino de Dios, y muchas veces van y terminan afuera, allá afuera donde la cosa está dura, donde la cosa está difícil, donde es un lloro y donde hay un crujir de dientes. Pero eso significa no nomás estar fuera, sino que a veces van a terminar afuera y muchas veces van a terminar en la condenación, porque no se mantienen fiel en el camino del Señor, siguiendo adelante, caminando hacia adelante, en medio de los problemas, dificultades, pruebas y luchas, sirviendo de corazón al Señor, sirviendo no como para agradar a los hombres, sino como para agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el que nos compró con su sangre, el que nos redimió con su muerte en la cruz del Calvario, el que es el dueño de la iglesia. Mire, para recapitular esto, el hombre que se fue lejos y que dio sus bienes a sus siervos representa en esta parábola a nuestro Señor Jesucristo. Los siervos representan los trabajadores o los trabajos que Dios ha encomendado en la iglesia, tanto a hombres como a mujeres. La iglesia somos un cuerpo en Cristo y necesitamos trabajar en los ministerios que Dios ha dejado para su iglesia, trabajar los dones que Dios ha dejado para edificación de su iglesia, y también trabajar, ¿verdad?, en las operaciones que Dios ha dejado en su iglesia. En 1 Corintios 12:4 el apóstol Pablo dice que hay diversidad de ministerios, que hay diversidad de dones, que hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Entonces, en la iglesia hay diferentes ministerios,
apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, diferentes dones de interpretación, don de lengua, don de sanidad, don de sabiduría, don de profecía, etc. Y hay diversidad de operaciones, quiere decir diferentes trabajos en la iglesia. Así como una persona cuando llega a un hospital y está enfermo y requiere una operación, es un trabajo especial que van a llevar a cabo los doctores en su cuerpo para ayudarlo a que eso se arregle y que haya un funcionamiento correcto en el cuerpo. Así es en la iglesia. En la iglesia hay diferentes trabajos que pueden desarrollar hombres y mujeres para honra y gloria del Señor, para que el cuerpo de Cristo esté sano y para que el cuerpo de Cristo siga caminando y siga saludable hacia adelante. Entonces hay diversidad de operaciones, diversidad de trabajos en la iglesia, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Alabado y bendecido sea su nombre. Los talentos representan los bienes de Dios. Lo que Dios nos da para trabajar en su obra le pertenecen a Dios. Si algo tenía la iglesia primitiva en el principio, en el libro de Hechos, es que tenían todas las cosas en común. Nadie decía ser propio lo que poseía, sino que todo se lo adjudicaban y todo se lo atribuían y todo era para la honra y la gloria de nuestro Dios. Lo que Dios nos ha dado, algún ministerio, lo que Dios nos ha dado, algún talento, lo que Dios nos ha dado, alguna operación, algún trabajo especial en la iglesia, todo es de Dios y todo es para su gloria y su alabanza. Todo es para edificación de su iglesia y de su pueblo y para edificación de los perdidos, de las almas, de todos los que se acerquen a oír palabra del Señor. Entonces, todo esto Dios lo da conforme a la capacidad. Entonces, algunas personas dicen, si yo fuera pastor y si yo fuera un evangelista, y si yo fuera esto, yo fuera lo otro, Dios da conforme a su capacidad. Todos hemos sido llamados en la iglesia para servir al Señor y para trabajar en su obra y para hacer lo que sea necesario para que la iglesia del Señor continúe en esta tierra y que se siga edificando y nos sigamos edificando los unos a los otros y que el reino de Dios, que es la iglesia, espiritualmente se siga extendiendo y llegando a diferentes vidas y corazones. Como iglesia tenemos que esforzarnos, tenemos que tener valor para hacer lo que estamos haciendo. Y recuerde, amado hermano, necesitamos producir, necesitamos contribuir, necesitamos sumar, necesitamos duplicar lo que Dios nos ha dado para la gloria de su nombre y para la edificación de su iglesia. Los puestos que se nos ha dado para trabajar y servir, hay que hacerlo para gloria y honra de Dios en los ministerios que Dios nos ha dado la oportunidad, ya sea predicar o enseñar o dirigir los cultos, etcétera. Hay que hacerlo para honra y gloria del Señor. Cualquier liderazgo de educación cristiana con los hombres, con las mujeres, con los jóvenes, con el ministerio de junior, de niños, cualquier trabajo de liderazgo que Dios nos da en la iglesia, todo hay que hacerlo para honra y gloria del Señor y para edificación de su cuerpo, que es la iglesia. Debemos de ayudar, debemos de apoyar y respaldar todos los trabajos que se llevan a cabo en equipo, en la iglesia. Todo es para la honra y la gloria del Señor. Así que, amado hermano, no haga lo de este hombre de un talento. Cavó en tierra, escondió, enterró el talento que se le había dado. No hizo nada por negligencia, por ser una persona mala, perezosa.
espiritualmente y físicamente, no hizo nada. Pero tenemos que también aprender de este hombre de los 5 talentos y el de los 2 talentos, que fueron y ganaron y duplicaron lo que se les había dado. Y el Señor dijo: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué es que alguna gente no entiende que la recompensa que el Señor va a dar aquel día en el cielo es por el trabajo que llevamos a cabo mientras estamos en su cuerpo, en su iglesia? Y que aquí a veces se agradece, a veces se reconoce, a veces no, pero el gozo y la alegría que el Señor da a nuestra alma y a nuestro corazón, nadie nos lo puede quitar. Es un gozo que viene del Espíritu, es un gozo que viene de nuestro Señor. Pero deja decirte, hay recompensa. Aquel día cuando el Señor venga por nosotros, su iglesia, y nos lleve a la boda del Cordero, antes de llegar a la boda del Cordero, al tribunal de Cristo, donde recibiremos recompensa por lo que hayamos hecho mientras estamos en este cuerpo. Así lo dice el apóstol Pablo a los de Corintio, que el Señor nos va a recompensar por lo que habíamos hecho mientras estábamos aquí en la tierra. En Apocalipsis dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para galardonear. Así que, amado hermano, vale la pena trabajar, vale la pena ser valiente, vale la pena ser fiel, perseverar y continuar en el trabajo de la obra del Señor, porque un día el Señor vendrá y nos pedirá cuenta de lo que se nos puso en nuestras manos, y si nosotros lo hicimos con gozo, con alegría y con esfuerzo y sacrificio para gloria de Él y de su santo nombre, Él nos dará la recompensa, nos dará la vida eterna y también nos dará galardones para todos los que hemos trabajado y los que hemos hecho algo en la obra del Señor. Los 10 talentos, los 4 talentos y 1 talento. El de 5 ganó 5, el de 2 ganó 2 y el de 1 lo escondió en tierra. Decía un coro: ¿qué has hecho con el talento que Él te dio? Cuando Cristo te venga a preguntar: ¿qué hiciste del talento que Él te dio? ¿Qué has hecho del talento que Él te dio? ¿Qué has hecho del talento que Él te dio? Cuando Cristo te venga a preguntar: ¿qué hiciste del talento que Él te dio? Amado hermano, no escondas el talento que Dios te dio. Mi deseo es que Dios te bendiga. Adelante en el nombre de Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Toda la gloria y toda la alabanza sea a tu nombre, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea de mucha bendición para todos los que escuchan. En el nombre de Cristo. Amén.